A él vamos a ver ahora cuál es la situación en la Franja de Gaza, que se ha quedado sin suministro eléctrico. Sobre todo, la situación es muy compleja para la atención hospitalaria de los heridos en estos bombardeos. La Cruz Roja en el lugar advierte que también se acaba el combustible con el que funcionan los generadores eléctricos de los hospitales, que se acaba el agua, se acaban los alimentos, y es por eso que se ha pedido a nivel internacional que exista un corredor humanitario, al menos para enviar los insumos básicos a ese territorio. A oscuras, la Franja de Gaza se quedó sin electricidad desde las 14:30 hora local de este miércoles. La promesa del gobierno israelí de dejarlo sin suministro después del ataque de Hamas se cumplió, y las pocas luces que iluminan la noche en ese territorio, mientras sacan y buscan familiares heridos y muchos lamentablemente fallecidos, son de generadores eléctricos a combustible, como los usados en refugios que hasta ahora no han sufrido bombardeos. La escuela en la que estamos carece de todos los servicios, no tiene ninguno. Por ejemplo, el baño no es un baño, se corta mucho el agua, se corta la luz y simplemente no sabemos cuándo regresa. La situación es crítica, dicen los gazatíes que horas antes del apagón tomaban previsiones. Es que no se trata solo de la luz, sino de agua, enseres, lo necesario para la vida y que ya empiezan a escasear. Vengan y vean cómo los palestinos están luchando ahora en Gaza. Ya no tenemos las necesidades básicas para vivir aquí. La vida ha terminado en Gaza. Los residentes palestinos en Gaza están en refugios de las Naciones Unidas, pero no tienen agua, ni electricidad, ni siquiera pan. Y hay niños que no tienen pañales. Esta es la planta GPGC, la única central eléctrica de Gaza y que sostenía sus operaciones desde este domingo con limitadas reservas de petróleo, las que finalmente este miércoles se agotaron, dejando a toda una población ya golpeada por misiles y bombas, completamente a oscuras. La gente se está enfrentando no solamente con el hecho de que no hay electricidad y el agua potable escasea, sino que simplemente no hay absolutamente ningún lugar seguro donde estar. Cuando estamos hablando de una zona de 40 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho, comprenderá que no hay prácticamente ningún lugar donde la gente no haya estado en peligro durante las últimas 24 horas. Los bombardeos han dejado cientos de heridos que ingresan a los hospitales por mismos paramédicos que han sufrido bajas. Se lamentan en el suelo los que han tenido que presenciar la muerte de sus cercanos, mientras ayudan a otros más. Quienes luchan por su vida se enfrentan también a un sistema de salud que se sostiene no se sabe hasta cuándo por generadores eléctricos, dicen desde la Cruz Roja, y lo confirma el gobierno palestino. Sistemas médicos completos en Gaza y hospitales dependen de la energía para mantener sus instalaciones en funcionamiento, y ahora el hospital más grande de Gaza, el hospital compuesto de Al-Shifa, ahora funciona solo con generadores, con combustible, y el combustible también se está convirtiendo en un problema alarmante. Estamos hablando de camas llenas en los hospitales de toda Gaza, y a esto le sumamos que los medicamentos y los suministros están a punto de acabarse. También el combustible y el generador están a punto de agotarse. Habrá un problema real inminente. Dramática situación y hasta ahora sin solución a la vista, y más bien con amenazas latentes de ser peor durante cada minuto que pasa. Los niños ahora juegan con esto. ¿Dónde deberían dormir? Estos son nuestros colchones, almohadas. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos viviendo? Así enfrentan la vida quienes lo han perdido todo durante el conflicto, ahora a oscuras y sin certezas aún de un corredor humanitario. Vamos a hablar ahora de los kibbutz. Los kibbutz son comunidades agrícolas donde viven familias que se dedican a cultivar la tierra y que fueron el epicentro de los ataques de Hamas del sábado, y pasaron de ser zonas muy tranquilas a terminar con familias completas que fueron ahí asesinadas. Se demoró mucho el gobierno israelí y el ejército israelí en retomar el control de los kibbutz. En kibbutz hubo milicianos de Hamas que estuvieron más de 12 horas en el interior, y recién hoy día pudo entrar la prensa y dimensionaron lo que había ocurrido en el interior. Claro, entre 7 y 8 horas en general demoró retomar el control, salvo en Kfar Aza, donde han llegado las imágenes más dramáticas, que estuvieron 20 horas bajo el control de los milicianos que asesinaron a gran parte de la población. Recién hoy, por lo tanto, con estas imágenes se pudo dimensionar la magnitud de lo ocurrido en estos lugares. Veamos la nota.
Estos 14 segundos los protagoniza el silencio, mientras los pasos de los periodistas y camarógrafos intentaban registrar quizás una de las imágenes más crudas. Caminar por el mismo lugar donde yacen cuerpos de personas en el kibutz Kfar Aza, una de las zonas más afectadas tras el ataque de Hamás, y donde las fuerzas de defensa de Israel llevaron a la prensa extranjera un recorrido por la zona. Y quiero decir algo, no es una guerra, no es un campo de batalla. Ves a los bebés, a la madre, a los padres, en sus dormitorios, en sus techos de protección, y cómo los mata el terrorista. No es una guerra, no es un campo de batalla, es una masacre, es una actividad terrorista. En esta casa seguramente muchas tardes cenó un grupo familiar. En esta cuna durmió tranquilamente algún pequeño, pero hoy nada de eso existe. A medida que pasan los días, los soldados israelíes han recuperado cuerpos desde todos los lugares, desde el sábado en la mañana en el sur de Israel, en un festival al aire libre, y desde diferentes pueblos. Cronológicamente, videos y fotografías avalan el relato de la masacre a civiles por parte de hombres armados de Hamás. Todo comenzó acá, en el kibutz Be'eri. Eran cerca de las 6 de la mañana del sábado, con las cámaras de seguridad en la puerta del kibutz, mostrando a dos hombres armados intentando abrirse paso, cuando un coche se detiene y dos hombres disparan contra sus ocupantes. También este video, confirmado por la agencia Reuters, mostraba otro ataque con solo una hora de diferencia. Esta vez, dos mujeres intentaban esconderse detrás de un automóvil huyendo de los militares de Hamás, quienes se enfrentaron a la fuerza israelí que llegaba al lugar. Solo en el kibutz Be'eri, más de 100 personas fueron asesinadas, incluidas niños. Otros milagrosamente salvaron y sus relatos permitieron hoy reconstruir la historia. Vi un grupo tratando de entrar a mi patio delantero y tuve que enfrentarlos. Abrí fuego y ellos respondieron. Hubo una ráfaga de fuego en mi casa y no sé cómo ni por qué, pero decidieron irse. Muchos de mis mejores amigos murieron. Dejaron atrás sus casas, sus recuerdos, las historias que escribían día a día, hasta que esa normalidad acabó y en sus patios traseros ahora se ordenaban los cuerpos de los fallecidos. Así también despertaba el kibutz Kfar Aza, con lo que podrían ser cientos de personas asesinadas. Así que puedes verlo por ti mismo. Es algo que nunca vi en mi vida, es algo que solíamos imaginar, como nuestro abuelo, nuestra abuela en Europa y otros lugares. No es algo que suceda en la nueva historia. Soldados y rescatistas dijeron que decenas o posiblemente cientos de personas murieron en manos de Hamás. Ubicado a 2 kilómetros de la frontera con Gaza, la pequeña población agrícola fue el epicentro de uno de los peores ataques contra civiles israelíes en lo que va del conflicto. La mayoría de ellos eran estudiantes con familias pequeñas, 2 hijos, un niño o estudiantes. Las edades promedio están entre 18 y 25 años y este vecindario fue brutalmente atacado. Les dispararon, quemaron todo y se aseguraron de que nadie saliera vivo de aquí, y puedes ver la brutalidad, compruébalo tú mismo. Y aún quizás faltan registros y detalles de muchas comunidades a lo largo de los kilómetros alrededor de la Franja de Gaza, donde aún las autoridades todavía están contando el número de víctimas. Pero videos, fotografías y testimonios de los sobrevivientes permiten de a poco armar un relato de lo sucedido. Les hemos estado contando de las historias de los descendientes de chilenos que han muerto en medio de estos ataques. Desde el día sábado han sido recopilados los antecedentes, el último de una mujer de 90 años que al interior de su casa habría sido atacada. También está la historia de un nieto de chileno que logró resguardar a sus mellizos de 9 meses antes de ser, eso sí, asesinado. Y un deportista que se preparaba para una carrera cuando llegó el ataque. No es fácil caminar por el kibutz Kfar Aza, una de las áreas más afectadas tras el ataque de Hamás a Israel. Y es que aquí no solo se ven los cuerpos de soldados, también los de padres, madres y guaguas que fueron asesinadas ese fatídico sábado 7 de octubre. Aquí fue precisamente donde 12 horas después de la masacre encontraron con vida a 2 mellizos de 9 meses, hijos de Itai, un joven israelí de 30 años, nieto de chileno. A todos nos parece un milagro que estas 2 guaguitas estén vivas, porque así como ellos tan chiquititos,
mataron a cerca de 40 más solamente en Kfar Aza. Los niños están bien, los mellizos están al cuidado de sus abuelas. El resto de la familia no vivía en Kfar Aza, que es el kibutz donde estaban ellos y donde hubo esta masacre tremenda. Conversamos con David, el primo de Itai. La información que maneja es que tras la ofensiva de Hamás, él y su esposa Hadar alcanzaron a resguardar a sus mellizos en un refugio. El domingo en la mañana se enteraría que los niños sobrevivieron, no así sus padres. Hay algunas versiones que dicen que los encontraron junto con los padres, otras que dicen que estaban afuera, que los habrían tomado de alguna manera y los habrían dejado en un lugar descampado cerca del kibutz. Se están recuperando todos los cuerpos de esta masacre, entonces tampoco hay mucha claridad respecto a qué pasó en el momento. El kibutz Kfar Aza, comunidad agrícola donde vivía Itai con su esposa e hijos, se encuentra a solo 3 kilómetros de la Franja de Gaza. En unos cercanos se encontraba el resto de la familia cuando empezó el ataque. Tuvieron solo segundos para correr al refugio. No contestaban mucho, entonces no sabíamos cuál era la situación. Y después yo pude hablar ya con un primo que me dijo que en verdad pensaron que iban a morir, que no había nada más que hacer porque estaban en el refugio, pero escuchaban los disparos, escuchaban a los terroristas dando vuelta por el kibutz, destruyeron todas las casas, obviamente, y recién ahora, cuando fueron evacuados, pudimos hablar un poco más con ellos y nos contaron de lo que fue esa situación. Itai no es el único descendiente de familia chilena asesinado en el conflicto. Tomer, de 37 años, hijo de madre chilena y padre israelí, hacía deporte en bicicleta cuando Hamás comenzó el ataque. Salió a practicar con sus amigos y a la vuelta, en el retorno, me parece mucho que él llamó a mi prima diciéndole que la quería mucho y que cuidara a la familia. Y se escucharon disparos. Se cortó la comunicación. Mi prima devolvió el llamado varias veces y cuando pudo contactar le respondió un árabe. Entonces ahí entendió que el tema no pintaba bien. Tomer, quien nació en Israel y tras hacer el servicio militar se desempeñaba como chef, se estaba preparando para el Epic Israel, una carrera de mountain bike que se iba a realizar esta semana. Ese sábado salió temprano y no regresó. Estuvo desaparecido el sábado, nosotros todos, entre comillas, haciendo cadenas de oración, y el domingo a las 5 de la tarde, Chile, me llama mi prima y me comunica la triste noticia de que fue hallado, la policía le avisó y acribillado. Miguel nos cuenta que la mamá de Tomer, Maya, hoy saca fuerzas para encargarse de sus 2 nietos y de acompañar a su nuera en este difícil momento. Son los crudos relatos de una guerra que tiene como víctima a miles de civiles inocentes, entre ellos compatriotas como Itai y Tomer.